¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Yo soy Enrique Lascano y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos 30 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. El presidente Peña Nieto encabeza sesión del Consejo Nacional de Protección Civil. La OCDE asegura que México seguirá creciendo a pesar del entorno internacional. La macroeconomía de México es sólida, está bien administrada, la política monetaria se conduce de manera responsable. El Consejo Coordinador Empresarial defiende el acuerdo firmado para mejorar la economía del país. La Secretaría de Gobernación informa que las cosas vuelven a la calma, terminaron los bloqueos y actos de vandalismo. En el mundo, Jeff Sessions, el próximo fiscal general de Estados Unidos, no investigará a la ex candidata Hillary Clinton. Y en deportes, es oficial. El Mundial de 2026 se jugará con 48 equipos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estas son las noticias. En la residencia oficial de Los Pinos, el presidente de la República encabezó la instalación del Consejo Nacional de Protección Civil y tomó protesta a los nuevos integrantes, entre ellos el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Protestan cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el marco normativo del Sistema Nacional de Protección Civil, salvaguardando en todo momento la vida, la integridad y el patrimonio de los mexicanos. Además, se entregó el Premio Nacional de Protección Civil en el área de la prevención. El premio fue para Raúl Esquivel, jefe de bomberos de la Ciudad de México. En el campo de ayuda se otorgó el premio a la Cámara Nacional de Industria de la Radio y la Televisión y al Sistema Público de Redacción del Estado mexicano, el cual recibió su director general, el presidente Armando Carrillo Labat. El presidente de la República confió en que todos los mexicanos trabajen en unidad para seguir edificando el México de hoy y el México del mañana. La destrucción, en todas sus expresiones, dificulta nuestro avance. Por ello, los desafíos siempre deben unirnos y sacar lo mejor de nosotros, proyectar nuestra mejor versión. Así como la unidad es vital para enfrentar una emergencia natural, la unidad también es importante para resolver cualquier reto que pone a prueba a nuestro país. José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Crecimiento Económicos, Desarrollo Económico, aseguró que pese al entorno internacional adverso, nuestro país mantendrá un crecimiento gradual en los próximos años. Al presentar el estudio económico para México en 2017, destacó que gracias a las reformas estructurales se ha logrado un repunte en la productividad y el poder adquisitivo. Sin embargo, reconoció que persiste la desigualdad. La macroeconomía de México es sólida, está bien administrada, la política monetaria se conduce de manera responsable y las reformas están comenzando a dar resultado. Esa es la realidad que estamos viviendo en México hoy en lo sustantivo. En esta oportunidad, José Antonio Meade, quien ve usted en su pantalla, el secretario de Hacienda, aseguró que ante la incertidumbre México cuenta con fortalezas para hacerle frente. Es, por lo tanto, interesante hacer una pausa, no concentrarnos solamente en la coyuntura, no concentrarnos solamente en lo que pasa día por día, que es natural en espacios donde hay incertidumbre, para ver a la economía en su conjunto y encontrar en ella una economía más diversificada, una economía con más sectores que tienen potencial de aportar a su crecimiento. El Consejo Coordinador Empresarial aseguró que los acuerdos entre el gobierno federal y la iniciativa privada para fortalecer la economía familiar son producto de varias reuniones y no de un fast track. Dijo que el convenio dado a conocer apenas ayer contiene 35 acciones concretas que se estaban trabajando y afinando desde octubre del año pasado, pero que se adelantó su anuncio por el aumento al precio de las gasolinas. Durante estos últimos 2 meses, esta conversación fue solo del presidente del Consejo Coordinador Empresarial y algunos actores con el secretario de Hacienda, porque era un plan de trabajo para implementarse durante enero, cuando se da a conocer el incremento de precios a las gasolinas. La conversación entre el secretario de Hacienda y un servidor fue en el sentido de acelerar el anuncio de las medidas para atraer inversiones, de tal forma que
pudiera balancear la economía. Afirmó que el compromiso tanto del gobierno como de las empresas es claro y no se trata, dijo, de un cheque en blanco. No es un cheque en blanco, es un compromiso directo por parte del gobierno federal para controlar su gasto y como primera medida comprometen respetar el ajuste de 190,000 millones de pesos que está en el presupuesto y comprometen estos 500 millones de pesos adicionales por la reducción del 10% de los ingresos y prestaciones a los funcionarios públicos de alto nivel. Por su parte, Gustavo de Hoyos, que es el presidente de la Coparmex, coincidió en que se necesita de un acuerdo que respalde las finanzas públicas, proteja la economía de las familias mexicanas y garantice la estabilidad social en el país. México sí necesita de un acuerdo y Coparmex está a favor de generarlo, que sea fruto de la participación ciudadana, de escuchar la propuesta de los diferentes sectores, donde cada uno nos hagamos responsables de lo que nos corresponde aportar para tener un país unido frente a los importantes retos que nos impone la realidad actual. Para ello afirmó que es importante trabajar en un acuerdo de mayor alcance y con un consenso más amplio, por lo que propuso impulsar 3 ejes principales que guíen este convenio. Número 1, impulsar la economía familiar y la creación de un empleo digno. Número 2, mejorar las finanzas públicas y promover la macroeconomía. 3, promover el Estado de Derecho y el combate real a la corrupción. El ISSSTE informó que a pesar del difícil entorno internacional, el instituto continuará apoyando a sus derechohabientes con créditos hipotecarios y créditos personales. El ISSSTE contribuye a la economía manteniendo su programa, entre otras cosas, de créditos personales y créditos hipotecarios. Nada más en créditos personales manejaremos un programa de 28,000 millones de pesos, no con tasas de interés del 30 o del 35 o del 25%, con tasas de interés de entre el 8 y el 12%. Durante la presentación del balance y perspectivas de este año que tendrá el ISSSTE, anunció que se otorgarán más de 100,000 créditos entre hipotecarios y de mejoramiento de vivienda, y para los créditos personales estos se concederán en menor tiempo. Y el subsecretario de Gobierno de Gobernación, René Juárez Cisneros, informó que luego de una semana de manifestaciones ya no hay vías bloqueadas ni actos de vandalismo en el país. Prácticamente todas las vías de comunicación federales están desbloqueadas. Pudimos resolver de manera coordinada el bloqueo que se tenían en las plantas de Pemex. Prácticamente todas están funcionando. Prácticamente el vandalismo ha sido ya superado. Rechazó que hubiera ingobernabilidad y sostuvo que lo que se presentó fueron expresiones de inconformidad. Y en otro orden de ideas, el canciller Luis Videgaray afirmó que no hay forma de que México pague el muro que pretende construir el señor Trump en la frontera común. Aseguró que va a ser muy difícil que legalmente Estados Unidos se apropie de las remesas de los mexicanos para financiar el muro en la frontera. No hay manera en que eso ocurra, pero insisto, no es un tema de cuánto cuesta, de dónde sale, es un tema de dignidad y es un tema de soberanía nacional. Ni siquiera el mejor acuerdo comercial posible, inversiones, apoyos, que justificaran tomar una medida que vulneraría de tal manera la dignidad de los mexicanos. Por otra parte, reconoció que sí fue precipitada la visita de Trump a México cuando era candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Y en el salón Nishizawa de la Secretaría de Educación Pública fue develado un retrato del exsecretario Emilio Chaufet. El actual titular de la SEP, Aurelio Nuño, destacó que se trata de un discreto homenaje al pionero en el arranque de la reforma educativa. Don Emilio, todos ustedes lo conocen, es uno de los políticos y juristas mexicanos con una de las trayectorias más profundas y que ha ocupado, como digo, muchos de los puestos más importantes para nuestro país y para la República. Y don Emilio es el secretario de Educación quien consigue aprobar la reforma educativa y arrancar el proceso de esa importante reforma que ahora le ha tocado a un servidor
dar continuidad. Bueno, recordemos que Emilio Chauffet fue secretario de Educación Pública número 31 en nuestro país y ya comparte lugar con sus antecesores. Entre ellos, pues, secretarios tan notables como Jaime Torres Bodet o Vasconcelos. Jimena Pudi, El Mundo. Adelante, Jimena. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Fíjate que hoy en Estados Unidos el Senado está revisando las propuestas de Trump, pues para lo que será ya su futuro gabinete, y en este contexto el republicano Jeff Sessions, quien fue elegido para ocupar la Fiscalía General de la Nación durante la administración de Trump, pues defendió su nominación. Sessions se comprometió a no investigar a la ex candidata demócrata Hillary Clinton por el escándalo de los correos electrónicos o incluso las donaciones a su fundación, algo que usted recordará era una de las promesas clave de la campaña de Trump. Fue una campaña polémica. Algunos de los comentarios que hice creo que podrían afectar mi objetividad en cuestión. Así que lo he pensado. Y creo que lo correcto para mí es recusarme de cualquier pregunta que involucre ese tipo de investigaciones contra la secretaria Clinton que se plantearon durante la campaña. Y precisamente la sesión en el Senado fue interrumpida en varias ocasiones por opositores. Incluso un hombre con vestimenta del Ku Klux Klan irrumpió en el recinto y arremetió también contra el senador. Vea usted. Thank you so much for being here, for the people. What do we have to do? Wait a minute, you can't arrest me, I'm white. White people don't get arrested. Wait a minute. White people, what do we have to do? Thank you so much for being here, for the people. Bueno, además de este individuo, otro hombre y una mujer también consiguieron ingresar de manera forzada y los tres pues fueron arrestados por oficiales. A 10 días ya de tomar la presidencia, el republicano Donald Trump confirmó que será su yerno Jared Kushner quien asuma como asesor senior de la Casa Blanca. La noticia pues generó mucha polémica, ya que Kushner es también reconocido como un empresario. Desde hace 10 años dirige la inmobiliaria familiar de Trump y su padre pues fue llevado a prisión por evasión fiscal. Y cerrando ya con los temas de Estados Unidos, hoy el presidente saliente Barack Obama se despide de 8 años de gobierno. Dirigirá su último discurso como mandatario esta noche desde Chicago, ciudad donde celebró en 2008 haber ganado las elecciones presidenciales. El próximo 20 de enero será reemplazado por Trump, quien ha prometido borrar el legado del primer presidente afroamericano en esta nación. Bueno, en más asuntos, al menos 24 personas murieron y otras 70 resultaron heridas en Afganistán tras una doble explosión frente a una instancia del Parlamento en Kabul. Los insurgentes talibanes reivindicaron inmediatamente el atentado, que según informaron, tenía como objetivo atacar un vehículo de la principal agencia de inteligencia en Afganistán. Mientras tanto, allá en Irán, cientos de miles de personas asistieron a la Universidad de Teherán para participar en los funerales del expresidente Akbar Rafsanjani, considerado como figura clave en la fundación de la República Islámica en 1979 y que además pues, falleció el domingo a los 82 años. Rafsanjani fue acusado de organizar el ataque contra la Mutual Judía de la AMIA en Argentina en 1994. Y con esto nos despedimos. Yo los espero mañana, desde luego, para dar seguimiento al mundo. Enrique, regreso contigo. Muchas gracias, Jimena. Jimena Puy, El Mundo. La UNAM emitió su convocatoria para el concurso de ingreso a todas sus carreras en los sistemas escolarizados abierto y a distancia. La máxima casa de estudios de nuestro país informó que para poder participar los aspirantes deberán haber concluido totalmente los estudios de educación media superior con un promedio mínimo de 7. Las bases pueden consultarse en la página servicios.dgae.unam.mx. Bueno, pues ahí está. Y ahora permítame invitarlo a conocer este proyecto de un joven mexicano que permite construir techumbres a partir de materiales naturales y de bajo costo. Vea usted. De acuerdo con cifras del INEGI, en México casi 7% de las familias viven bajo techos fabricados a base de láminas de cartón, asbesto, paja y hasta desechos, lo que los vuelve sumamente frágiles ante los climas extremos. Son accesibles, accesibles económicamente, por eso lo ocupan, por eso es muy recurrido en zonas rurales, pero no se tiene a nivel de habitabilidad las condiciones suficientes para proporcionar una vivienda adecuada. Dejan pasar muy fácil el calor o el frío.
Para mitigar este problema, Iram elaboró un proyecto como parte de su maestría de arquitectura en el área de tecnología, que consiste en construir techumbres a partir de materiales naturales de fácil acceso y que no requieran mucha inversión. De ahí parto que el material más común con el que ellos pueden disponer son materias vegetales. No un material vegetal en específico, sino hojas secas de los árboles, pasto. Es de ahí de donde parte el principal componente del panel. A fin de probar su propuesta, Iram se trasladó a la comunidad de Santiago Sautla en Puebla, donde los propios pobladores participaron en el proceso de fabricación de cada panel. El proceso es triturar la materia vegetal, las hojas, aglomerarlas. En este caso ocupa un aglomerante también natural, en esto es la tierra. Y por último se le da un acabado final con papel periódico y con una pintura que también es de autoconstrucción, pintura de cal. Como paso final, las láminas que miden medio metro de ancho por 1,20 de largo son recubiertas con un sellador acrílico que mejora el aislamiento térmico y aumenta la resistencia. Bueno, para fabricar 1 metro cuadrado en espesores de media pulgada se necesita aproximadamente 2 kilos de materia vegetal. El peso final del panel es alrededor de 5,5 kilos. Para su uso, el laminado de materiales orgánicos se monta directamente sobre vigas de madera y se recubre con lonas y mortero, que evitan su degradación. Lonas también de desecho, de desperdicio, como las lonas de las campañas políticas. Sobre ellas se pone una capa de tierra estabilizada, muy pequeña, lo que resista el panel. Y con esto ya se tiene una techumbre con capacidades aislantes. Además de aislar la temperatura externa, esta tecnología sustentable contribuye a reducir los desechos, ya que al terminar su vida útil, el panel puede ser utilizado como abono. Para México al Día, Liliana Sotelo. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino. Esta frase es de la poetisa, diplomática y activista chilena Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, mejor conocida como Gabriela Mistral, quien murió un día como hoy, pero de 1957. En 1945 recibió el Premio Nobel de Literatura. Fue la primera concesión a un escritor en lengua española. Y en 1951 el Premio Nacional de Literatura de Chile. También un día como hoy, pero de 2008, murió Andrés Enestrosa, poeta, narrador, ensayista, historiador y periodista mexicano. Una de sus grandes contribuciones fue la fonetización del idioma zapoteco y su transcripción al alfabeto latino. Bueno, ya sabe usted, ahí está el 911 ya, a partir de ayer, para emergencias de seguridad médicas. Martes de Agrofinanzas con Efraín Flores. ¿Qué tal, amigos? Esto es Agrofinanzas. La producción nacional de cárnicos llegó este 2016 a poco más 6.3 millones de toneladas, de las cuales el 47% es pollo, 30% res, 21% cerdo, lo que ubica a nuestro país como el séptimo productor de proteína de origen animal en el mundo. La Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspección Federal, ANETIF, informó que las exportaciones de productos cárnicos certificados al cierre de 2016 fue del orden de 320,000 toneladas, es mucho, con un valor de 1.614 millones de dólares, las cuales respecto al año anterior tienen un crecimiento del 6% del volumen exportado. En el caso de la carne de res, el incremento promedio al cierre del periodo será del 13%, mientras que de cerdo habrá sido de un 3%. Alrededor del 48% de las exportaciones de productos cárnicos se envían a Estados Unidos y 40% a Japón. Sin embargo, la apertura de nuevos mercados como el chino y los países de la península arábiga significan una diversificación importante. Por cierto, quiero comentarle una nota curiosa que, aunque en principio le suene rara, tiene que ver con la carne. Resulta que en Reino Unido se generó una polémica por su nuevo billete de 5 libras, que entró en circulación en septiembre pasado.
El billete es de plástico, de polímero, prefiere llamarlo el Banco de Inglaterra, lo que representa el principio del fin de 320 años del dinero de papel y la adopción de un nuevo modelo, utilizado ya en más de 30 países, que promete ser más limpio, seguro y más respetuoso con el medio ambiente, ya que dura hasta 2,5 veces más que el papel tradicional, que está hecho a base de algodón. Pero la polémica no se dio por la imagen de Winston Churchill que adorna los billetes, sino porque el Banco de Inglaterra se vio obligado a reconocer que hay carne en su dinero. El billete contiene trazos de grasa animal. Se trata de una sustancia obtenida de la grasa animal que se utiliza también en la fabricación de jabón o de velas. Pues, ¿qué cree usted? Nada, que muchos activistas contra el sufrimiento animal preguntaron si no hay opciones más éticas. Pronto se creó una petición online dirigida al banco que explica que el uso de grasa animal en los billetes es inaceptable para millones de veganos, vegetarianos, ciudadanos de origen hindú, sikhs, jainas y otros del Reino Unido. Exigen que dejen de utilizarse productos animales en la producción de moneda. La petición ya contaba con más de 125,000 firmas. Así es que imagínense, entre religiones y cultura al alimento sin carne, pues van a lo mejor a tener que retirar este billete con la efigie de Winston Churchill, pero que contiene proteína animal. ¿Cómo la ve usted? Por hoy es todo aquí en Agrofinanzas. Pásela muy bien. Hasta la próxima. Se despide de ustedes Efraín Flores. Tiempo echado vistazo al mundo de los deportes. Les decía Lalo Gaitán a propósito de una información que le va a dar. ¿Cuántos países ya van a ir al Mundial? 48. Decía, que vayan todos, pues que vayan todos los países del mundo. Faso, que vaya Somalia. Que dure 4 meses el Mundial, que se vayan eliminados. ¿Sabes qué? Que todos tienen derecho a participar en una gesta deportiva. Oye, es que es la cuarta parte de los equipos que conforman la FIFA, los que van a ir al Mundial. Bueno, pues casi 50. Está bien. A lo mejor por ahí pasamos ya no sería el quinto juego, ¿no? Ya sería como el séptimo, pero bueno, ahí me va adelante. Qué gusto saludarte, Enrique, amigos de México. Al día iniciamos con información de la Copa del Mundo de 2026, la cual podría jugarse en México junto a Estados Unidos y Canadá. En fin, la cual podría ser en la zona de la CONCACAF, la cual participarán 48 selecciones y no 32 como se jugaba desde Francia en 1998 y por supuesto en los próximos 2 mundiales que siguen. En dicha competencia se jugarán 80 partidos a diferencia de los 64 que habitualmente se disputaban. La fase de grupos se jugará con 16 sectores, escuche usted, de 13 equipos solamente. Parece la Copa MX y no habrá empates. Avanzarán los 2 primeros de cada grupo a la siguiente ronda y el Mundial tendrá una duración de 32 días, como habitualmente también ocurre. El secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, Guillermo Cantú, se pronunció a favor de esta decisión. On the upside, that 16 more countries, some of which probably would never have dreamt to participate in a World Cup, will have the chance to participate, and many more will have the chance to dream to participate in the World Cup. Seguimos hablando de fútbol, pero vamos a hablar del balompié azteca. Viento de cambios en la Federación Mexicana de Fútbol. Información reciente. Hace unos minutos, Edgardo Codesal, mundialista, usted lo recordará pitando la final de Italia 1990, Argentina en contra de Alemania, partidazo. Edgardo Codesal presentó su renuncia a la Comisión de Arbitraje del Fútbol Mexicano. Los silbantes aztecas se reunieron ayer para pedir la dimisión de Codesal debido a polémicas designaciones de árbitros, tal y como ocurrió en la jornada número 1 del torneo de clausura 2017, en la que hubo favoritismos a hombres de poca experiencia. El uruguayo naturalizado mexicano fungió como director del área técnica 2 años y 2 meses. Esta tarde, a partir de las 5:30, Héctor González Iñárritu, presidente de la comisión, dará a conocer el nombre del sucesor de Edgardo Codesal. Vamos con información de la Copa del Rey, partido de vuelta por los octavos de final. Viajamos hasta la capital española. Esta es la cancha del Estadio Vicente Calderón. El equipo del Atlético de Madrid, dirigido por el Cholo Simeone, está enfrentando a Las Palmas. 36 minutos de actividad en la primera parte, 0-0. Recordando que los primeros 90 minutos finalizaron con victoria de los colchoneros, 2-0, por lo que si prevalece este marcador, el equipo del Cholo Simeone estará por quinta ocasión consecutiva en los cuartos de final de la Copa del Rey. Dejamos el fútbol, es momento de ir a la duela. Mi compañera Verónica Dávalos nos tiene información del regreso de la NBA a nuestro país. Adelante, Vero.
¿Qué tal, Lalo? Amigos de México al Día, los saludo con mucho gusto desde el centro de la Ciudad de México, donde se presentó el NBA Global Games, donde los Soles de Phoenix serán locales en 2 juegos. El primero será este jueves a las 9 de la noche ante los Mavericks de Dallas y el sábado a las 5 de la tarde contra los Spurs de San Antonio. Ambos juegos serán en la Arena Ciudad de México. Todos vienen con sus principales jugadores a dar todo en la cancha, en una arena que, como ustedes saben, está de primer nivel. Solo pocas arenas pueden llevar a cabo juegos de temporada regular como lo hace la Arena Ciudad de México. Un orgullo para mí ser mexicano y que el equipo con el que jugué, mi equipo de mis amores, venga aquí a jugar 2 partidos y que se preocupe mucho por mi país para querer que los Soles de Phoenix sean el equipo de México. Por último, te comento que los que estén interesados en asistir a este juego compren sus boletos, ya que solo queda el 15%. Esta es la información, Lalo, volvemos contigo. Muy buenas tardes. Hasta aquí la información, Enrique. Buenas tardes, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, muchas gracias. Gracias a los deportes. Antes de despedirnos, déjeme informarle de hace unos minutos apenas el Procurador General de la República, el doctor Raúl Cervantes, entregó al gobierno de Veracruz, del estado de Veracruz, un cheque por 171 millones de pesos. Tal como, bueno, esto es parte de los recursos que el exmandatario estatal, Javier Duarte, había desviado de manera ilícita. El subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la propia Procuraduría, Alberto Elías, explicó que la administración de Duarte desvió recursos públicos con engaños a dos empresas por 421 millones de pesos. Al detectar irregularidades, acudieron a las autoridades de manera voluntaria y negociaron un acuerdo reparatorio. El pasado 29 de noviembre ya se entregó el primer pago de 250 millones de pesos. Los 171 millones restantes se pagarían en montos mensuales. Sin embargo, las empresas lograron juntar el monto restante, el cual se entregó esta misma tarde. Y bueno, aquí se lo consignamos. Ya nos vamos, pues. Gracias por habernos acompañado. Quédese en Iberoamérica al Día. A las 9, acompañe a Gustavo Rentería a las 9 de la noche con asuntos más importantes generados en México y el resto del mundo. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de un venturoso día. Hasta mañana. Esto es México al Día.